Buenas tardes. Hoy venimos a presentar la línea del tiempo de la literatura del mundo antiguo. La cultura que escogimos es la romana. Los integrantes son Carlos Daniel Hernández Malagón, Irving Rosas Godínez, Fernando Casilla Treviño, Axel Donovan Baena Herrera. Somos del grupo 302. Todo comienza en el 753 a.C. Esta llamada época preliteraria o protoliteraria se extiende durante los primeros 5 siglos de Roma. Sus incipientes manifestaciones ligadas a la vida pública y privada no pueden considerarse todavía literatura. Aquí se da una fuerte contradicción entre una actitud prorromana y una actitud prohelénica. A partir del año 509 a.C., se gobernaron a través de una monarquía electiva. Después, en el año 264 a.C., entra a la escena Plauto. Tito Maxio Plauto fue un comediógrafo latino. Se trasladó a Roma de joven y ahí fue soldado y comerciante. El amplio conocimiento del lenguaje marinero que atestiguaban sus obras confirma este último dato, y posiblemente también realizó viajes por el Mediterráneo. Después, en el 240 a.C., entra la época arcaica. En esta etapa, Roma vuelve su mirada al oriente y produce un fuerte contacto con Grecia, puesto que se constituye su realidad inmediata. Se da una tendencia helenizante en toda la literatura. Priman las manifestaciones artísticas teatrales, sobre todo la paliata, que imita las comedias griegas. Publio Terencio Afer, más conocido como Terencio, del 195 al 159 a.C., y Enio, del 239 al 169 a.C., fueron contemporáneos a Plauto. Estos dos escritores llegaron a Roma como esclavos procedentes del norte de África, y con el tiempo consiguieron la libertad y educación. En el año 194, Terencio fue un autor de comedias durante la República Romana. Sus comedias se estrenaron entre el 170 y 160 a.C. A lo largo de su vida escribió 6 obras, todas conservadas. En comparación con su predecesor, Plauto escribió alrededor de 130 obras y actualmente solamente disponemos de los textos de 21 de ellas. Después, en el año 125 a.C., aparece Apuleyo, este escritor romano más importante del siglo II, muy admirado tanto en la vida como por la posteridad u obra más conocida. El asno de oro, o Metamorfosis. Esta es su obra más conocida, ya que es la única obra romana que ha sobrevivido completa. Se le puede considerar antecedente de un género literario, el de la novela picaresa, en el que luego encontraremos grandes desarrollos a partir del siglo XVI. En el año 106 aparece Cicerón. Marco Tulio Cicerón fue un jurista, político y filósofo, escritor y orador romano, reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la historia romana. Este es el responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helenas en la intelectualidad republicana, así como de la creación de un vocabulario filosófico en latín. 100 a.C., la expansión de Roma y los conflictos internos entre patricios y plebeyos, entre los cónsules y el Senado provocará el fin de la República y el comienzo del Imperio en el 23 a.C. 88 a.C. En esta época sobresale una profunda crisis moral y espiritual en toda Roma, dada por, entre otras cosas, incesantes guerras civiles. Un grupo de jóvenes innovadores crearán el grupo de los Poetae Novi o Neotéricos, renovando la poesía. Cátulo en su primer exponente, quien compone poemas de amor únicos en Roma. 87 a.C. Gayo Valerio Cátulo fue un poeta latino en su estado actual. El corpus catuliano consta de unas 116 poesías, 102 encabezadas por una dedicatoria a Cornelio Nepote, que sin duda debió pertenecer a una compilación anterior. 70 a.C. Publio Virgilio Marón, más conocido como Virgilio, fue un poeta romano, autor de las Eneida y las Bucónicas y las Geórgicas. En la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia aparece como su guía a través del infierno y del purgatorio.
65 a.C. Horacio. Quinto Horacio Flaco, conocido como Horacio, fue el primer principal poeta lírico y satírico en la lengua latina. Fue un poeta reflexivo que expresaba aquello que desea con una perfección casi absoluta. Un primer periodo en el que compuso las sátiras, una poesía donde da una versión de la cultura humana y una visión del comienzo de la humanidad. En el segundo periodo escribía las odas. 43 a.C. Ovidio. Publio Ovidio Nasón fue un poeta romano. Sus obras más conocidas son Arte de Amar y Las Metamorfosis, ambas en verso. La segunda recoge relatos mitológicos procedentes del mundo griego. 14 a.C. Época de oro o siglo de Augusto. El Arte de Amar de Ovidio se trata de un poema didáctico que fue escrito en latín y se publicó en los años 2 a.C. y 2 después de Cristo. Posee 3 libros en los que otorga varios consejos sobre el amor y sus relaciones. En estos consejos destacan los lugares donde encontrar mujeres, cómo conquistarlas, cómo seducirlas, cómo hacer que el amor perdure e incluso cómo recuperarlo. 14 después de Cristo, época de plata. Esta época está asignada por disturbios, desequilibrio e intranquilidad en Roma. La vida se traslada del foro al hogar privado. Surge la novela romana de la mano de Apuleyo, Petronia y Marcial. Comparte para toda la posteridad un corpus sabroso de 1500 epigramas que abarcan los temas más variados. 23 después de Cristo. Plinio o Cayo Plinio II fue un administrador romano que escribió sobre las guerras germánicas y cuya historia natural contenía información sobre el universo conocido, así como tratados sobre animales, árboles y plantas, todo en 37 volúmenes. 27 después de Cristo. Petronio. Petronio Arbitro fue cónsul y gobernador de Bitinia. Su obra más famosa y la única que se conserva es el Satyricon, una obra considerada ingeniosa pero amoral y hedonista. Por desgracia, al igual que varios de sus contemporáneos, se vio implicada en la conspiración de Piso durante el reinado de Nerón y se vio obligado a suicidarse en el año 66. 310 a 395 después de Cristo. Ausonius, Decimus Magnus Ausonius, procedía de Bordeus y fue el tutor del futuro emperador Graciano. Fue un notable gramático y retórico. Se preocupó menos por los valores cristianos y escribió sobre diversos temas. Sus obras más destacadas son los prefacios y las églogas, versos sobre astronomía y astrología. San Ambrosio, 340 a 397 después de Cristo. Uno de los principales clérigos del siglo IV fue San Ambrosio. Ambrosio era hijo del prefecto pretoriano de la Galia y fue educado en la tradición griega clásica. Fue obispo de Roma y Milán, así como gobernador de Aemelia, Liguria, a pesar de haber desafiado a menudo al emperador Teodosio. Entre sus escritos se encuentran De Officiis Ministrorum, una discusión sobre la moral y la disciplina. 354 a 430 después de Cristo. San Agustín. San Agustín es famoso por su De Civitate Dei, la ciudad de Dios, que escribió acerca del final del Imperio Romano de Occidente, en la época de la invasión del año 410 después de Cristo, y también fue conocido por sus confesiones. 370 a 404 después de Cristo. Claudiano. Claudiano, natural de Alejandría, fue el poeta de la corte del emperador Honorio. Escribió panegíricos para Honorio y Estelicón, el general romano influido por poetas anteriores, tanto romanos como griegos. Se le considera el último poeta importante de la tradición clásica.